En las alturas imponentes del monte Everest, donde el frío extremo y la escasa oxigenación son el pan de cada día, un reciente descubrimiento ha dejado a la comunidad científica atónita. Un equipo de investigadores ha tropezado con una serie de fenómenos inexplicables que desafían la comprensión de lo que creíamos saber sobre esta majestuosa montaña. Desde misteriosos cambios en el clima hasta la aparición de organismos desconocidos en las condiciones más hostiles, estas revelaciones han desatado una ola de inquietud entre los científicos, quienes ahora se preguntan, ¿qué otros secretos oscuros guarda el Everest en su vasto y helado reino? 1. Crónicas de Maurice Wilson. Maurice Wilson era un hombre que desafiaba las convenciones. Su ambición, que para muchos parecía descabellada, era conquistar el Everest de una forma sin precedentes. Planeaba volar su propio avión, un Gypsy Moth, hasta los niveles superiores de la montaña más alta del mundo, realizar un aterrizaje forzoso en alguna de sus laderas y luego escalar hasta la cumbre a pie. Su plan, aunque audaz y lleno de intrepidez, estaba repleto de defectos desde su concepción. Para empezar, Wilson no tenía experiencia alguna en montañismo, y su entrenamiento como piloto era limitado. Contaba solo con 100 horas de vuelo registradas. Esa escasa experiencia en el aire y la naturaleza brutal e impredecible del clima del Himalaya hacían de su aventura una empresa extremadamente peligrosa. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. El trasfondo de Wilson era peculiar. Provenía de una familia acomodada británica y había servido como soldado durante la Primera Guerra Mundial, experiencia que lo dejó profundamente marcado tanto física como psicológicamente. Tras el conflicto, enfrentó una crisis existencial que lo llevó a adoptar una serie de prácticas espirituales, incluidas creencias en la sanación por medio del ayuno y la fuerza de la mente sobre el cuerpo. Fue en ese estado de fervor espiritual que Wilson concibió la idea de conquistar el Everest, convencido de que la fe y la fuerza de voluntad serían suficientes para superar cualquier obstáculo, incluso la falta de preparación técnica. En 1933, Wilson llegó a la India, donde logró adquirir clandestinamente un avión Gypsy Moth, el cual había conseguido desafiando la burocracia colonial británica. Su primer intento de volar hacia el Everest fue un fracaso, ya que las autoridades indias, preocupadas por su seguridad, lo detuvieron varias veces antes de que pudiera siquiera acercarse a la montaña. Tras varios intentos fallidos de volar más allá del control británico, Wilson finalmente sufrió un accidente con su avión, estrellándose en una zona remota. Herido y sin su principal herramienta para llevar a cabo su plan, muchos habrían abandonado la misión, pero no él. Lejos de rendirse, Wilson decidió que escalaría el Everest a pie. Sin apenas equipo adecuado y con muy pocos conocimientos sobre montañismo, emprendió su viaje disfrazado de monje tibetano para eludir a las autoridades locales, quienes habían sido advertidas de su intención. Durante su travesía, Wilson confió principalmente en su fe y en la práctica del ayuno, creyendo que esto lo mantendría en forma para enfrentar los desafíos físicos de la montaña. Milagrosamente, logró ascender hasta unos 7,000 metros de altitud, un logro impresionante considerando sus limitaciones. Sin embargo, las duras condiciones del Everest finalmente cobraron su precio. Wilson colapsó y murió solo en la montaña. Un año después, su cuerpo fue encontrado congelado, conservado por el frío implacable, un testimonio de su inquebrantable pero trágico intento. La historia de Maurice Wilson es tanto una crónica de la locura como de la determinación humana. Mientras algunos lo ven como un visionario con una misión espiritual, otros lo consideran un hombre delirante, cuya falta de preparación y obsesión personal lo llevaron a una muerte inevitable. De cualquier manera, su historia sigue siendo una de las más singulares entre los muchos relatos de tragedia y heroísmo asociados al Everest. 2. El misterio de Mallory e Irvine. La historia de George Mallory y Andrew Sandy Irvine es uno de los mayores misterios no solo del Everest, sino de toda la historia del montañismo. Ambos hombres se embarcaron en una de las primeras expediciones para conquistar la montaña más alta del mundo en 1924, cuando las herramientas y el conocimiento técnico sobre alpinismo eran rudimentarios en comparación con los estándares modernos. La obsesión de Mallory con el Everest era profunda. Había participado en 2 expediciones previas, en 1921 y 1922, y estaba convencido de que la cumbre podía alcanzarse. Irvine, por otro lado, era un joven inexperto, pero con una gran habilidad para manipular el equipo de oxígeno, lo que lo hacía indispensable para la expedición. El 8 de junio de 1924, Mallory e Irvine partieron de su último campamento hacia la cumbre, conscientes de que estaban en una carrera contra el tiempo y las condiciones extremas. Noel O'Dell, su compañero de equipo, fue la última persona en verlos vivos. Desde un punto más bajo en la montaña, O'Dell observó con asombro cómo los 2 escaladores parecían avanzar con determinación, ascendiendo hacia la cumbre antes de que una densa neblina envolviera la montaña, ocultándolos de su vista. Ese fue el último avistamiento de Mallory e Irvine. No se supo más de ellos.
El enigma de si lograron o no alcanzar la cima del Everest antes de su desaparición ha fascinado a generaciones de montañistas e historiadores. Durante más de 7 décadas, el destino de ambos hombres permaneció desconocido, hasta que en 1999, una expedición dedicada a resolver el misterio encontró el cuerpo congelado de George Mallory, sorprendentemente bien conservado por el clima extremo. Su equipo de escalada estaba intacto, y aunque su cámara fotográfica no fue recuperada, algunos especularon que podría haber pruebas, en caso de hallarse, de que Mallory había alcanzado la cumbre. El cuerpo de Irvine, así como la cámara que llevaban consigo, siguen desaparecidos, y su hallazgo podría proporcionar la clave para resolver el misterio. Las condiciones extremas de la montaña han hecho difícil la búsqueda, y aunque ha habido muchas expediciones con el propósito de encontrar los restos de Irvine, ninguna ha tenido éxito hasta ahora. La pregunta de si Mallory e Irvine lograron ser los primeros en conquistar el Everest antes de perecer sigue sin respuesta, aunque para muchos, su valentía y dedicación a la causa ya los han convertido en leyendas del montañismo. 3. El día más aterrador. El 25 de abril de 2015, el monte Everest fue escenario de uno de los días más trágicos en su historia, cuando un devastador terremoto de magnitud 7.8 sacudió Nepal, desatando una serie de avalanchas mortales en la montaña. Lo que comenzó como una tranquila mañana en el campamento base pronto se transformó en un infierno de nieve, hielo y roca. Ese día cobró la vida de 22 personas, convirtiéndose en la jornada más mortífera en la historia del Everest. Jim Davidson, un escalador experimentado con varias ascensiones previas a su nombre, se encontraba en el campamento base cuando la tierra comenzó a temblar violentamente. El sonido ensordecedor de las avalanchas, que se desencadenaron desde las laderas superiores de la montaña, fue lo primero que escucharon. Davidson y su equipo apenas tuvieron tiempo para reaccionar antes de que los escombros comenzaran a caer sobre ellos. Se refugiaron como pudieron, protegiéndose detrás de las tiendas de campaña y otros equipos. La nieve y las rocas caían a su alrededor, enterrando a algunos y dejando a otros gravemente heridos. Durante 11 días, Davidson y su equipo quedaron atrapados en la montaña. Las comunicaciones eran escasas, y las posibilidades de rescate se veían cada vez más remotas debido a las continuas réplicas del terremoto. Con los suministros de comida y agua racionados al mínimo, el equipo tuvo que derretir nieve para mantenerse hidratado. Cada día que pasaba traía consigo más incertidumbre, pero Davidson se mantuvo firme, ayudando a otros escaladores heridos, compartiendo sus escasos recursos y tratando de mantener el espíritu del equipo. Finalmente, tras más de una semana de angustia, Davidson y su equipo lograron descender a un lugar seguro. Aunque sobrevivieron, el horror de aquel día y los recuerdos de los compañeros que no lo lograron siguen grabados en su memoria. 4. Tiempo congelado. El Everest, con su imponente altitud y temperaturas extremas, es una tumba helada para aquellos que han perdido la vida en sus laderas. A lo largo de los años, los escaladores que han perecido la montaña han dejado tras de sí no solo sus cuerpos, sino también artefactos congelados en el tiempo, entre ellos, relojes cuyos mecanismos se detuvieron en el momento exacto en que sus dueños exhalaron su último aliento. En 2011, un equipo de sherpas que realizaba una expedición en el Everest encontró un reloj congelado, cuyos números marcaban las 11:43 de la mañana. El reloj pertenecía a un escalador que había desaparecido décadas atrás. Otro reloj, hallado cerca del cuerpo de un escalador indio, se detuvo a las 2 de la madrugada. Estos relojes, dañados por años de exposición al frío extremo, se han convertido en símbolos de la fragilidad humana frente a la montaña. Como testigos silenciosos, representan los momentos finales de aquellos que, enfrentando lo impensable, sucumbieron a las condiciones implacables del Everest. Cada reloj congelado es un recordatorio sombrío de lo que significa enfrentarse a la montaña más alta del mundo. El tiempo en el Everest parece tener sus propias reglas, deteniéndose para algunos en momentos de tragedia, mientras el resto del mundo. 5 diarios de desesperación. Las laderas del Everest no solo están marcadas por los cuerpos de aquellos que perecieron en su intento por conquistar la montaña más alta del mundo, sino también por los rastros de sus pensamientos finales, escritos en medio de un sufrimiento indescriptible. Estos diarios de desesperación, a menudo hallados en los bolsillos o mochilas de los alpinistas fallecidos, son un testimonio crudo de la lucha final por la vida y el enfrentamiento a la inevitable llegada de la muerte. Uno de los diarios más estremecedores fue encontrado en 2005, en el bolsillo de un joven estadounidense que había intentado escalar el Everest en solitario. Este hombre, lleno de sueños y determinación, escribió sus últimas palabras mientras el frío y la falta de oxígeno comenzaban a nublar su mente. Sus anotaciones, cada vez más erráticas, trazan una línea directa hacia el abismo de la desesperación. Al principio, sus palabras reflejan optimismo: el ascenso ha sido difícil, pero estoy cerca. El viento es implacable, pero aún tengo fuerzas.
Sin embargo, a medida que avanzan las líneas, el tono cambia drásticamente. No siento los pies, ni las manos, escribió en una de las últimas entradas. Y en sus últimas palabras, se dirige a su familia con un mensaje que corta el alma: no creo que sobreviva esta noche. Lo siento, mamá y papá, los amo. Este testimonio se convierte en un eco perpetuo del dolor que muchos sienten al saber que su viaje está llegando a su fin, no en la cima que soñaron, sino en el silencio helado de la muerte. Otro caso igualmente conmovedor es el diario de un alpinista japonés, quien murió durante la infame temporada de 1996, una de las más trágicas en la historia del Everest. Las condiciones climáticas ese año fueron extremadamente duras, y varias expediciones quedaron atrapadas por una tormenta repentina que resultó en múltiples muertes. Este escalador, atrapado en un campamento a más de 8,000 metros de altitud, enfrentó la realidad de que no vería otro amanecer. Su diario no contiene muchas palabras, solo una única frase repetida: el frío es insoportable, no veré el amanecer. Adiós, mi esposa e hijos. Esta breve declaración encapsula el terror, la tristeza y la resignación que muchos experimentan al enfrentarse a la muerte en la zona de la muerte, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano comienza a descomponerse lentamente. Estos diarios de desesperación no son solo testimonios de muerte, sino de una valentía silenciosa, de una lucha interna contra la desesperación mientras los cuerpos se rinden ante las fuerzas insuperables de la naturaleza. Son los últimos pensamientos de aquellos que, en su soledad, enfrentaron la oscuridad con una pluma en la mano, dejando atrás un legado de palabras para que el mundo entendiera lo que significa morir en las alturas. 6. Las ominosas grietas. Las grietas del Everest son trampas mortales ocultas bajo la nieve, formaciones naturales que pueden abrirse de repente y engullir a un escalador en un instante. Estas profundas fisuras, a menudo cubiertas por frágiles puentes de nieve, han sido responsables de innumerables accidentes y muertes en la montaña. Para los alpinistas, las grietas representan uno de los peligros más insidiosos y difíciles de prever, y cualquier error de cálculo puede ser fatal. En junio de 2023, una tragedia ocurrió cuando un experimentado Sherpa, mientras guiaba a un grupo de escaladores hacia la cumbre, cayó en una grieta que había pasado desapercibida. El Sherpa, que lideraba la expedición, caminaba sobre lo que parecía ser un tramo seguro de nieve, cuando de repente, el suelo bajo sus pies se desmoronó y lo tragó. Los alpinistas que lo seguían quedaron paralizados por el miedo y la sorpresa, sin saber si su guía había sobrevivido o si lo volverían a ver. El rescate de un Sherpa es siempre una tarea de extrema dificultad, debido a la altitud, el clima y los peligros inherentes de la montaña. Sin embargo, los Sherpas son conocidos por su coraje y su compromiso inquebrantable con la seguridad de los escaladores que guían. Liderados por Gem Taman, un guía de montaña con décadas de experiencia, un equipo de rescate fue rápidamente organizado. Taman, que conocía los riesgos de descender en una grieta en esas condiciones, no dudó en liderar el equipo de rescate, sabiendo que un mal movimiento podría costarle la vida. Descendieron al abismo con cuerdas y equipo especializado, luchando contra el frío extremo y la falta de visibilidad. Después de horas de esfuerzos titánicos, lograron alcanzar al Sherpa atrapado, quien milagrosamente había sobrevivido a la caída, aunque con varias heridas graves. Taman y su equipo lo sacaron de la grieta, arriesgando sus propias vidas en el proceso. Este rescate fue un testimonio del coraje y la camaradería entre los Sherpas, quienes no solo arriesgan sus vidas para guiar a los alpinistas extranjeros hacia la cima, sino que también se apoyan entre sí en los momentos más oscuros. Las grietas del Everest, aunque son una amenaza constante, también han revelado la increíble resistencia y valentía de aquellos que se enfrentan a la montaña. Cada grieta es un recordatorio de lo impredecible que puede ser el Everest y de lo rápido que las condiciones pueden cambiar, atrapando a los más preparados en situaciones de vida o muerte. 7. La tercera persona. Uno de los fenómenos más intrigantes y misteriosos que experimentan los escaladores en el Everest es la sensación de ser acompañados por una presencia invisible, a menudo llamada la tercera persona. Esta experiencia, descrita como un acompañamiento invisible pero reconfortante, ha sido reportada por varios montañistas a lo largo de los años. Aunque los científicos tienden a atribuirlo a alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en la atmósfera a grandes altitudes, muchos alpinistas insisten en que esta presencia tiene un carácter más espiritual, como si una fuerza mayor estuviera cuidándolos en sus momentos más vulnerables. El montañista británico Frank Smythe fue uno de los primeros en documentar esta experiencia. Durante su intento de alcanzar la cumbre en los años 30, Smythe relató sentir la compañía de un ser invisible que lo animaba a seguir adelante, incluso cuando se sentía al borde de la extenuación. Según sus palabras, esta presencia no solo lo acompañaba en su solitaria ascensión, sino que le infundía una sensación de calma y seguridad. Smythe escribió en su diario: «Era como si alguien caminara a mi lado,
compartiendo mis pasos en silencio. No me sentía solo, y en esos momentos, el frío y la fatiga parecían desaparecer. Otro caso notable ocurrió en 1975, cuando los escaladores británicos Doug Scott y Doug Allaston quedaron atrapados en la zona de la muerte durante una tormenta. En medio de la oscuridad y el peligro inminente, ambos hombres reportaron sentir la presencia de una figura invisible que les brindaba calor y consuelo. Aunque estaban al borde del colapso físico, esta tercera persona les dio la fortaleza necesaria para resistir la noche y continuar su descenso al día siguiente. Los relatos de este fenómeno no se limitan a unos pocos casos aislados. Muchos otros alpinistas, a lo largo de las décadas, han descrito experiencias similares, a menudo en momentos críticos donde la supervivencia parecía imposible. Aunque los científicos explican esto como un efecto de la hipoxia, la privación de oxígeno que afecta al cerebro en altitudes extremas, los montañistas que han vivido esta experiencia creen firmemente que es algo más. Para ellos, la tercera persona es una presencia benevolente, una fuerza espiritual que aparece para guiar y proteger a los valientes que se atreven a desafiar las alturas del Everest. 8. El ataque de los Sherpas. El Everest no solo es un lugar de desafíos físicos extremos, sino también un escenario donde las tensiones culturales y sociales pueden desatarse de maneras inesperadas. En 2013, el experimentado alpinista británico John Griffith vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida, no por los peligros naturales de la montaña, sino por un enfrentamiento inesperado con un grupo enfurecido de Sherpas. Griffith, junto a sus dos compañeros escaladores, se encontraba en una de las etapas más difíciles de la ascensión cuando un pequeño malentendido con un grupo de Sherpas rápidamente escaló hasta convertirse en una situación violenta. Los escaladores, sin saberlo, habían violado una tradición o norma no escrita en la montaña, lo que desató la ira de los Sherpas, quienes consideraban que se les había faltado el respeto. En poco tiempo, casi 100 Sherpas armados con piedras y palos rodearon a Griffith y su equipo, gritando y exigiendo justicia por la ofensa percibida. La situación se tornó extremadamente tensa. Superados en número y sin posibilidad de defensa, Griffith y sus compañeros intentaron razonar con los Sherpas, explicando que no había habido intención de ofender. Sin embargo, la furia de los Sherpas no mostraba señales de calmarse, y los escaladores se dieron cuenta de que su situación era cada vez más desesperada. En ese momento crítico, la estadounidense Melissa Arnott, una alpinista experimentada que se encontraba en el campamento 2, fue alertada de la situación. Arnott, quien tenía una gran reputación entre los Sherpas por su respeto hacia su cultura y tradiciones, rápidamente intervino. A través de la radio, envió un mensaje urgente a Griffith y su equipo, advirtiéndoles que debían huir inmediatamente si querían salvar sus vidas. Siguiendo el consejo de Arnott, los escaladores abandonaron todo, desde su equipo hasta sus sueños de alcanzar la cima, y huyeron montaña abajo, con el corazón en la garganta y una adrenalina desbordante. Aunque lograron escapar ilesos, la experiencia dejó una marca indeleble en ellos. El Everest, que hasta entonces había sido el sueño de sus vidas, se había transformado en una pesadilla, no por la montaña en sí, sino por las complejidades humanas que también forman parte de la experiencia de escalarla. El incidente de 2013 provocó un intenso debate sobre la relación entre los escaladores extranjeros y los Sherpas. Aunque los Sherpas son fundamentales para el éxito de cualquier expedición, a menudo se sienten desvalorizados o explotados por los equipos extranjeros, lo que puede generar tensiones latentes que, en casos extremos, desembocan en conflictos como este. Desde entonces, ha habido un esfuerzo concertado por mejorar las relaciones y asegurar que se respete tanto la cultura Sherpa como la inmensa labor que realizan para garantizar el éxito y la seguridad de las expediciones en el Everest. 9. Vida salvaje en el Everest. A pesar de que el Everest es conocido mundialmente por ser un entorno extremadamente hostil, con temperaturas que descienden a niveles insoportables y vientos huracanados que pueden arrancar la vida del más preparado de los alpinistas, sorprendentemente alberga una biodiversidad única y resistente. En las zonas bajas de la montaña, especialmente en los valles y laderas inferiores, los bosques son ricos en vegetación y vida animal, ofreciendo un contraste impresionante con las cumbres heladas que dominan el horizonte. Uno de los habitantes más fascinantes de estos bosques es el oso negro del Himalaya, una especie que ha aprendido a moverse con agilidad en las laderas empinadas y a hibernar durante los inviernos más duros. Este oso, de pelaje oscuro y espeso, se alimenta de una dieta variada que incluye frutas, insectos y pequeños mamíferos. Aunque los encuentros con escaladores son raros debido a la diferencia de altitud entre sus hábitats y las rutas de ascenso, las leyendas locales hablan de la ferocidad y fuerza de estos osos, quienes se defienden con determinación cuando se sienten amenazados. El panda rojo, una criatura encantadora y solitaria, también habita en las áreas boscosas alrededor del Everest.
Con su espeso pelaje rojizo, largas colas y rostros que parecen estar constantemente sonriendo, estos animales pasan gran parte de su tiempo en los árboles, alimentándose de bambú y otras plantas. Aunque son tímidos y difíciles de ver, su presencia en los bosques del Himalaya es un recordatorio de la resiliencia de la vida en estas condiciones. Los pandas rojos están en peligro de extinción, y su lucha por la supervivencia en un entorno tan duro se ha convertido en símbolo de los esfuerzos de conservación en la región. A medida que uno asciende por las faldas del Everest, la biodiversidad comienza a cambiar drásticamente. Las especies que habitan estas áreas más altas están increíblemente adaptadas para sobrevivir en condiciones extremas. Uno de los ejemplos más llamativos es el tar del Himalaya, una especie de cabra salvaje que se mueve con asombrosa agilidad por los acantilados rocosos. Con su grueso pelaje y sus pezuñas especializadas, el tar se las arregla para vivir en las zonas más inhóspitas, alimentándose de líquenes, pastos y cualquier vegetación que logre crecer en el suelo pedregoso. Otra especie icónica de las alturas del Everest es la marmota del Himalaya. Estos pequeños mamíferos excavan profundas madrigueras en la nieve, donde se refugian del frío durante los largos inviernos. A pesar de su pequeño tamaño, las marmotas han desarrollado sistemas sociales complejos y son conocidas por sus fuertes vínculos familiares. Cuando no están hibernando, pasan sus días forrajeando en las escasas zonas verdes de las alturas, siempre alertas ante los depredadores que acechan. Pero quizás la criatura más misteriosa y emblemática del Himalaya es el esquivo leopardo de las nieves. Este magnífico felino ha fascinado a naturalistas y exploradores durante siglos debido a su capacidad para permanecer invisible en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. El leopardo de las nieves es un cazador solitario que acecha a sus presas, principalmente cabras y ciervos, entre las rocas y la nieve. Su pelaje espeso y su coloración le permiten mezclarse perfectamente con su entorno, lo que lo convierte en uno de los depredadores más difíciles de observar en la naturaleza. Los habitantes locales consideran al leopardo de las nieves como una especie de guardián espiritual de la montaña, respetándolo como un símbolo de fuerza y resistencia. A medida que la humanidad continúa explorando y ascendiendo el Everest, la vida salvaje sigue siendo una parte fundamental de su ecosistema. A pesar de los desafíos climáticos y la creciente presión de la actividad humana, las especies que habitan las laderas de esta majestuosa montaña han encontrado formas ingeniosas de adaptarse y sobrevivir, contribuyendo a la rica biodiversidad del Everest. 10. La montaña contaminada. El monte Everest, durante muchos años, fue considerado un símbolo de pureza y majestuosa grandeza, una cumbre intacta que representaba el reto definitivo para los alpinistas de todo el mundo. Sin embargo, con el paso de las décadas y el aumento exponencial de las expediciones, esa imagen de pureza ha sido drásticamente erosionada. Hoy en día, el Everest enfrenta una crisis medioambiental que no solo amenaza su ecosistema, sino también la experiencia misma de escalar la montaña más alta del mundo. Uno de los problemas más visibles es la cantidad de basura que se ha ido acumulando a lo largo de los años. Botellas de oxígeno vacías, tiendas de campaña abandonadas, cuerdas rotas, envases de alimentos y hasta equipos de escalada destrozados yaciendo entre las rocas y la nieve, como si fueran monumentos a la imprudencia humana. Lo más preocupante es que muchos de estos desechos no son biodegradables, lo que significa que permanecerán en las laderas del Everest durante cientos de años, si no más. El viento, las tormentas y las avalanchas a menudo redistribuyen estos escombros, dispersándolos aún más por la montaña y enterrándolos en capas de nieve y hielo. Uno de los aspectos más alarmantes de esta contaminación es la presencia de grandes cantidades de desechos humanos. A altitudes extremas, donde las temperaturas son tan bajas que prácticamente todo se congela de inmediato, los desechos humanos no se descomponen de manera natural. Esto ha llevado a que los campos de altura, especialmente aquellos en la zona de la muerte, estén llenos de bolsas de excremento que han sido abandonadas por los escaladores a lo largo de los años. En la temporada de escalada de 2023, se estima que más de 20,000 kilogramos de desechos humanos fueron dejados en la montaña, lo que representa una seria amenaza no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de los alpinistas que acampan en estas zonas. Para combatir este problema, el gobierno de Nepal ha implementado medidas más estrictas. A los escaladores ahora se les exige que lleven de regreso toda su basura, incluidos sus desechos humanos, como parte de su compromiso para preservar la montaña. Además, equipos de sherpas y voluntarios se han dedicado a limpiar las áreas más afectadas, recolectando toneladas de basura que han sido acumuladas durante años. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el problema persiste, y muchos se preguntan si la creciente comercialización del Everest, con expediciones guiadas que llevan a cientos de personas a la cima cada temporada, está exacerbando una crisis que pronto podría ser irreversible. El Everest,
que alguna vez fue un símbolo de la belleza prístina de la naturaleza, se está transformando en un recordatorio de los efectos negativos de la intervención humana en los entornos naturales más remotos. Si bien la cumbre sigue siendo un objetivo codiciado, el desafío para las futuras generaciones de escaladores no será solo llegar a la cima, sino también preservar la montaña para que pueda ser admirada por quienes vengan después. 11. El ovni en forma de disco. La historia del Everest está llena de misterios, y en 2012, uno de los más intrigantes involucró la captura de una imagen panorámica ultra detallada que reveló algo completamente inesperado. David Breasears, un renombrado alpinista y cineasta, se encontraba realizando una serie de fotografías panorámicas del Everest para un proyecto cinematográfico. Utilizando una técnica avanzada que unía cientos de fotografías en una sola imagen, Breasears creó una visión asombrosamente detallada de la montaña, que mostraba cada grieta, cada roca y cada capa de nieve en una resolución sin precedentes. Sin embargo, cuando se analizó la imagen, algunos observadores notaron algo inusual en el cielo sobre el Everest, un objeto redondo y brillante que parecía flotar en el aire, claramente visible contra el fondo del cielo azul. Este objeto, con una forma que recordaba a un disco volador, rápidamente desató una ola de especulación entre aquellos que lo vieron. Muchos se preguntaron si se trataba de un ovni, una nave extraterrestre que sobrevolaba una de las zonas más remotas e inaccesibles del planeta. Las teorías sobre este misterioso objeto se dispararon. Algunos afirmaron que podría ser evidencia de actividad extraterrestre en la región del Himalaya, sugiriendo incluso que el Everest podría albergar una base alienígena oculta bajo su superficie. Estas teorías alimentaron el imaginario colectivo de aquellos que creen en la posibilidad de vida extraterrestre, especialmente en lugares tan inexplorados y extremos como el Himalaya. No obstante, los escépticos presentaron explicaciones más terrenales. Algunos afirmaron que el objeto podría haber sido un pájaro o un avión que pasó a gran altitud mientras se tomaba la fotografía. Otros sugirieron que se trataba de escombros arrastrados por el viento o incluso un defecto en el proceso de unión de las imágenes. A pesar de estas explicaciones racionales, el misterio del ovni en forma de disco sobre el Everest continúa fascinando a quienes buscan lo inexplicable en el mundo. Este episodio se ha sumado a una larga lista de misterios relacionados con el Everest, que incluyen avistamientos de criaturas desconocidas, fenómenos atmosféricos extraños y leyendas sobre los poderes místicos de la montaña. Sea cual sea la verdad detrás del ovni en forma de disco, este incidente es un recordatorio de que, a pesar de todos los avances tecnológicos y la exploración, el Everest aún guarda secretos que pueden desafiar nuestra comprensión. 12. La zona de la muerte. Por encima de los 8,000 metros, en lo que se conoce como la zona de la muerte, el aire es tan delgado que el cuerpo humano comienza a fallar. A esta altitud, el oxígeno en el aire es tan escaso que incluso las tareas más simples, como respirar o dar un paso, se vuelven increíblemente difíciles. Los escaladores que se aventuran en esta región lo hacen con la conciencia de que están poniendo sus vidas en peligro, pues el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir en estas condiciones extremas durante largos periodos de tiempo. La zona de la muerte es un lugar donde el tiempo parece detenerse y el mundo natural se vuelve inhóspito para la vida. A pesar de las botas aislantes y las capas de ropa, el frío extremo penetra hasta los huesos, y el riesgo de congelación es constante. Los vientos huracanados, que azotan la montaña con velocidades vertiginosas, pueden cambiar de dirección en un instante, creando tormentas de nieve que reducen la visibilidad a solo unos metros y que pueden desorientar incluso a los escaladores más experimentados. La falta de oxígeno no solo afecta el cuerpo físico, sino también la mente. Muchos escaladores en la zona de la muerte comienzan a experimentar desorientación, confusión y alucinaciones. El cerebro, hambriento de oxígeno, puede jugarles malas pasadas, haciéndoles creer que están más cerca de la cumbre de lo que realmente están, peor aún, que están a salvo cuando, en realidad, están al borde de un precipicio. Las decisiones tomadas en la zona de la muerte pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, y una mala elección puede llevar a una tragedia. A pesar de los peligros inherentes a la zona de la muerte, la atracción de alcanzar la cima del Everest sigue siendo irresistible para muchos. Con la ayuda de oxígeno suplementario y el apoyo de guías sherpas, cientos de escaladores intentan cada año superar este tramo final de la montaña, desafiando las probabilidades y arriesgando sus vidas en el proceso. Sin embargo, no todos regresan. Los cuerpos de aquellos que han perecido en la zona de la muerte a menudo permanecen allí, congelados en el tiempo, marcando el último tramo de un viaje que, para muchos, simboliza la conquista final del Everest. 13. Fantasmas en el Everest. Numerosos escaladores han informado haber visto figuras fantasmales y haber escuchado voces en las alturas del Everest. Uno de los relatos más famosos es el de Andrew Irvine, quien desapareció junto con George Mallory en 1924.
Algunos montañistas han afirmado haber visto una figura solitaria vestida con equipo antiguo deambulando por la montaña. Otros hablan de escuchar el tintineo de pitones invisibles golpeando la roca o el lamento de una voz femenina. Los Sherpas, profundamente espirituales, creen que estos fantasmas son los espíritus inquietos de aquellos que murieron en la montaña sin recibir los rituales adecuados. Para apaciguar a estos espíritus, realizan ceremonias y ofrendas en busca de seguridad durante sus propias expediciones. 14. Las huellas del Yeti. El legendario Yeti, conocido también como el abominable hombre de las nieves, ha fascinado a exploradores y científicos durante décadas. En 1951, el renombrado alpinista Eric Shipton encontró un conjunto de huellas inusuales mientras exploraba la cuenca de Menlung, cerca del Everest. Estas enormes huellas, de unos 33 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, no se parecían a las de ningún animal conocido. Las fotografías de las huellas rápidamente se hicieron famosas y desataron un debate que aún persiste. Algunos expertos sostienen que podrían pertenecer a una especie desconocida de oso o algún otro mamífero adaptado a las duras condiciones del Himalaya. Otros, sin embargo, creen firmemente que estas huellas son la prueba de la existencia del mítico Yeti. Aunque ha habido múltiples expediciones en busca de esta criatura a lo largo de los años, las pruebas concluyentes siguen siendo esquivas. 15. El Everest verde. En los últimos años, un fenómeno inesperado ha comenzado a manifestarse en las laderas del monte Everest: la aparición de pequeñas manchas de vegetación. Estas áreas verdes, formadas por plantas y arbustos resistentes, están creciendo en zonas donde antes solo había hielo y roca. Este sorprendente descubrimiento es una consecuencia directa del calentamiento global, ya que el cambio climático está acelerando el derretimiento de los glaciares y alterando el ecosistema del Himalaya. Aunque la vegetación puede parecer un signo positivo de vida, para los científicos es motivo de preocupación. Las plantas que ahora están colonizando el Everest podrían desestabilizar el delicado equilibrio del ecosistema, afectando la fauna local y contribuyendo a cambios climáticos aún más drásticos en el futuro. Además, el retroceso de los glaciares amenaza las fuentes de agua de millones de personas que dependen de los ríos nacidos en las montañas del Himalaya. 16. El goral del Himalaya. Entre las especies más resistentes que habitan las laderas del Everest se encuentra el goral del Himalaya, un animal similar a una cabra que ha desarrollado habilidades únicas para sobrevivir en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Este ágil mamífero se mueve con destreza por los acantilados rocosos, saltando de saliente en saliente con sorprendente facilidad. A pesar de su aspecto robusto, el goral es increíblemente ágil y se adapta perfectamente a las duras condiciones del Himalaya. Tanto los machos como las hembras tienen cuernos cortos que utilizan para defenderse de depredadores como el leopardo de las nieves. El goral es una criatura tenaz y bien adaptada, capaz de soportar las condiciones extremas de una de las montañas más imponentes del mundo. Aunque es difícil de observar debido a lo inaccesible de su hábitat, su presencia es un testimonio del sorprendente ecosistema que existe incluso en los confines más desafiantes del planeta.